Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y el día de hoy vamos a presentar este primer podcast de la serie Miedo, en el cual vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes que te van a ayudar a comprender el miedo. En este podcast vamos a revisar 3 pasos para dominar tu miedo, fortalecer tu mente e impulsar tu vida. ¿Sientes que tu miedo te paraliza, detiene tu crecimiento y te impide crear la vida que quieres vivir y te gustaría vivir sin miedo? Bueno, pues no puedes. No puedes dejar de tener miedo, pero sí puedes reconocer, comprender y afrontar con decisión para resignificar cada vez que aparezca. Y eso es lo que voy a platicarte el día de hoy en este podcast. Voy a platicarte 3 pasos para lograr el dominio sobre tu miedo, fortalecer tu mente e impulsar tu vida. Y esos 3 pasos son: conocer tu miedo, comprender tu miedo y conquistarlo. En ese orden: conocer, comprender y conquistar. Lo primero es conocer qué es el miedo, desde un punto de vista psicobiológico, y qué sucede en tu cuerpo y en tu mente cuando aparece. Eso lo vamos a ver de manera sencilla, breve y práctica, y este conocimiento te va a proporcionar seguridad y confianza. Después, te voy a ayudar a comprender tu miedo, que no es lo mismo que conocerlo. Comprenderlo es darte cuenta del porqué de tu miedo. Comprendes la razón del por qué está ahí, y esta comprensión te da perspectiva, y finalmente vamos a la acción de la conquista del miedo, donde logras desprogramar las estructuras de pensamiento repetitivo que el miedo te había impuesto, fortaleces tu resiliencia y llevas tu vida a un nuevo nivel. Conocer, comprender y conquistar. Vamos con el primer paso. Conocimiento. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta biológica natural que se activa para ayudar a enfrentar una amenaza. Está ahí para ayudarte, no para dañarte. Es un indicador de que debes hacer algo para protegerte. Cuando tus sentidos captan un peligro, tu sistema nervioso activa el modo simpático, la famosa respuesta de luchar o huir, y en tu cuerpo pasan un montón de cosas para que tengas más posibilidades de enfrentar esa amenaza. La sangre se dirige a las extremidades, tu corazón se acelera, tu presión arterial aumenta y muchas otras cosas que, además de ayudarte a enfrentar esa amenaza, hacen que sientas miedo, tensión, agobio o ansiedad. Pero para que tu miedo se active, no hace falta que esté pasando realmente algún peligro. El solo pensar en el peligro es más que suficiente. Un ejemplo: si tu jefe te despide de forma inesperada, el miedo aparece y es normal. Acabas de perder tu sustento económico, te sientes bajo amenaza y tu cuerpo reacciona activando el modo simpático. Ahora imagina todo. Estás tranquilamente en tu casa y surge en tu mente la idea de que tu jefe te va a despedir y empiezas a darle vueltas y vueltas a la misma idea, a pensar y pensar en lo mismo de manera obsesiva. Tu cuerpo termina activando las mismas respuestas de miedo, no importa que solo esté ocurriendo en tu imaginación. Tu cerebro cree que esto es real y además cree que está sucediendo ahora mismo. Así que no tiene más remedio que prepararte para enfrentar las amenazas, activando el modo simpático del sistema nervioso. Y esto es solo un ejemplo de cómo tus pensamientos activan el mecanismo biológico del miedo. Ya hemos hablado y seguiremos hablando de este mecanismo en futuros podcasts del canal. Prefiero ahora seguir con el paso del ¿por qué? ¿Por qué tienes esos pensamientos tan negativos? Tu jefe no te ha despedido. ¿Por qué no puedes dejar de pensar en ello? ¿Qué hace que tu mente se quede atascada o absorbida en todos esos pensamientos que tanto miedo te dan? ¿Cuál es la verdadera causa de que te estés despedazando de esta manera? Así que vamos al siguiente paso. Tienes que comprender a tu miedo. Tienes que comprender las causas que te han llevado a estar la mayor parte de tu tiempo reaccionando desde el miedo. Porque tener miedo es una respuesta evolutiva normal y necesaria, pero lo que no es natural y necesario es sentir miedo cuando no hay peligro. En esas situaciones, el miedo deja de ser útil y se convierte en algo disfuncional que solo te perjudica. Entonces, ¿por qué te sucede esto?
¿Por qué le has dado tanto espacio en tu mente a tus peores temores? Bueno, la causa principal es la siguiente. Tu cerebro se ha convertido en un cerebro miedoso y la mayoría de tu actividad cerebral está ahora bajo el dominio del temor, la duda, la desconfianza y la inseguridad. Y te voy a platicar por qué te ha sucedido esto. Tu cerebro tiene una extraordinaria capacidad de reorganizarse y cambiarse a sí mismo. A esta habilidad se le conoce como neuroplasticidad. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cada vez que te sucede algo, tu cerebro toma nota y lo asocia con todo lo que ves, oyes, hueles, sientes, etc. en el exterior. Y si ese algo te ocurre muy frecuentemente, tu cerebro cambia para adaptarse. Tiene sentido, ¿cierto? Si eso te está pasando muy a menudo, pues es mejor estar preparado, porque es muy posible que te vuelva a suceder. Bueno, pues para tu cerebro, tus pensamientos son cosas sucediéndote. Tus pensamientos son experiencias que tienen el mismo peso neurológico que tus eventos y situaciones cotidianas. Si cada día tienes entre 70,000 y 90,000 pensamientos y la mayor parte del tiempo te la pasas pensando en lo que te da miedo, en lo que te preocupa o lo que te disgusta, pues ahí tienes los resultados. Tus pensamientos han creado la arquitectura neural que ahora te mantiene siempre en el miedo, en la negatividad y el temor. Has creado un cerebro negativo que opera la mayor parte del tiempo desde el miedo y casi cualquier cosa que te suceda va a terminar metida en sus circuitos del miedo, de una o de otra forma. Por eso hay tantas personas que tienen miedo hasta cuando les suceden o pasan cosas buenas. Esa información es filtrada rápidamente por las rutas neuronales de la negatividad y ahí el miedo ya los tiene agarrados de nuevo. Lo bueno se descarta y lo malo prevalece. Y parece que solo queda la voz del miedo, que silencia la voz de la alegría, ¿verdad? ¿Comprendes ahora cómo funciona? Te has pasado tanto tiempo pensando en todo lo que te da miedo, que tu sistema nervioso se ha mantenido en el modo de correr o luchar, activado por mucho tiempo, por periodos extremadamente largos, así que tu cerebro se ha convertido en un especialista en manifestar el miedo, porque es lo que ha practicado con mayor frecuencia. Pero tú puedes cambiar esto. Tú puedes dirigir tu neuroplasticidad y desprogramar todas esas rutas neurales del miedo y crear nuevas rutas que propicien un cerebro radiante que esté orientado a la posibilidad y la confianza. Y aquí vamos con el tercer y último paso. Ahora que ya conoces qué es el miedo y comprendes por qué ocupa tanto espacio en tu vida, vamos a la conquista de ese miedo. La clave para conquistar tu miedo es lograr el dominio sobre dos aspectos de ti. El primero es el dominio mental. Cuando el miedo aparezca, no sucumbas ante él. No pierdas la cabeza y mantén la calma. Y sé capaz de cambiar tu relación con ese miedo para que no te someta. Y el segundo es el dominio nervioso, el cual es el dominio corporal o biológico. Tienes que aprender a salir del modo simpático, de luchar o correr, de tu sistema nervioso, el cual es el modo de alerta ante una amenaza real o imaginada, y entrar en el modo opuesto del sistema nervioso parasimpático, de forma consciente, intencional y voluntaria. Cuando dominas estos dos aspectos de ti, tu dimensión mental y tu dimensión nerviosa, conquistas tu miedo. ¿Cómo logras el dominio mental? ¿Cómo consigues esta actitud resiliente? Con acción. Sí, para fortalecer tu mente, tienes que hacer todo eso que tu voz de miedo te dice que no hagas, eso que te está impidiendo hacer. Tienes que reunir ese valor y actuar. No basta con pensar y tener buenas intenciones. Si solo te quedas en lo mental, en el desear o aspirar, no conquistas nada, y cuando actúas a pesar de tu miedo, cuando no te dejas detener a pesar de que sientes que tu miedo está ahí, tan intenso como siempre, ahí estás volviéndote cada vez más fuerte mentalmente, más resiliente. Así que cuando tu miedo empieza a decirte todas esas cosas que siempre te dice y que te paralizan, arrincónalo, actúa y dale un golpe demoledor. Demuéstrale que ya no tiene poder sobre ti y que tú ya no te dejas dominar e intimidar. Cuando aparece, acción, acción y más acción.
Ahora, ¿qué sucede cuando el miedo va más allá de lo mental y se convierte en pánico y ansiedad? Bueno, cuando esto sucede, tu mentalidad por sí sola no va a servirte de mucho, porque tus sensaciones físicas serán demasiado intensas. En estos casos, se elige ir por lo biológico o nervioso, que es el segundo aspecto que debes dominar. Tienes que sacar intencionalmente a tu sistema nervioso del modo de amenaza y activar la respuesta de relajación para desactivar las sensaciones físicas que te golpean. ¿Cómo logras esto? Bueno, la mejor forma de hacerlo es la respiración abdominal o diafragmática. Respirar usando la barriga. Este tipo de respiración es una clara señal para que tu sistema nervioso salga inmediatamente de la emergencia y active el modo de crecimiento y reparación. Las hormonas del estrés se reabsorben, el corazón se desacelera, la presión arterial se relaja y todas las sensaciones de la ansiedad y el miedo se desaparecen. Y ahora bien, ¿y si te dijera que hay una sola forma de dominar estos dos aspectos que estamos revisando, el mental y el corporal a la vez? Una sola acción que te ayuda a lograr la maestría de estos dos componentes simultáneamente, pues la hay. Y en el Instituto de Medicinas Integrativas te compartimos muchas de estas, siendo alguna de ellas la meditación, gimnasia cerebral y reconexión de hemisferios cerebrales, respiración holotrópica, programación neurolingüística para desprogramar virus mentales, etc. Estas herramientas permiten reorientar a tu cerebro y desarrollar resiliencia para enfrentar tu miedo con valentía y regular tu sistema nervioso, para que tu biología no se quede secuestrada en el modo de amenaza. Estas herramientas también son importantísimas para lograr el dominio de tu atención, ya que dominar tu atención es dominar tu energía mental. Y esto es clave, porque si tu mente quiere angustiarte con el miedo y las dudas, tú que tienes pleno dominio de tu atención, puedes sacarla de ahí cuando ves que no tiene sentido tener miedo, cuando identificas que tus pensamientos están siendo obsesivos, inútiles y repetitivos. Notas tu miedo, eres consciente de que está ahí, pero ves que no es necesario y que no te va a ayudar a encontrar soluciones a los desafíos que ahora enfrentas. Puedes discernir que el miedo no está siendo de ayuda y puedes salir de ahí en forma consciente, y al hacerlo, disuelves la vieja arquitectura neural del miedo, autorregulas tu sistema nervioso y creas un nuevo cerebro literalmente. Y sucede en tiempo real, tal como lo demuestran los más modernos escáneres cerebrales. Y todos podemos lograr esta conquista interior. Si cada día meditamos unos minutos además de aplicar las herramientas mencionadas anteriormente, eso es todo. Si quieres que tus fortalezas interiores emerjan, aprende con nosotros para aplicarlas cada día. Conquista tu miedo, fortalece tu mente e impulsa tu vida. Si te gustó este podcast, no te olvides de dejarme un buen me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que tengamos temas nuevos. Déjame también tu comentario. Me encantaría saber si este podcast te ayudó en algo. Muchas gracias y estoy seguro que pondrás en práctica lo aprendido. Nos vemos en la siguiente.